La enificación es un método de conservación de forraje seco producido por una rápida evaporación del agua contenida en los tejidos de la planta. Y este método permite preservar el valor nutritivo y la palatabilidad del forraje, evitando el crecimiento de microorganismos que lo puedan deteriorar. La enificación consiste en los siguientes pasos, que es el corte del forraje en el momento óptimo de desarrollo, según la especie y el objetivo de calidad y la cantidad que se va a necesitar. Luego viene el secado del forraje, que es al sol y al viento, con o sin volteo de este, hasta alcanzar una humedad inferior al 20%. El empacado y el almacenamiento del forraje seco en forma de fardos o rollos que son protegidos de la humedad y el sol. Tener en cuenta que la enificación tiene varias ventajas, como ser una fuente económica de nutrientes para los animales, especialmente los rumiantes y los equinos. También otra ventaja es mantener un adecuado funcionamiento del sistema digestivo de estos animales, y otra ventaja es facilitar el transporte y la comercialización de estos. También aprovechar el excedente de forraje producido en épocas de abundancia. Sin embargo, la enificación tiene desventajas que, como ser un proceso riesgoso por las condiciones climáticas que se pueden dar en diferentes partes de donde se va a hacer. Es un producto perecible, por lo tanto se requiere que esté en un lugar seco, bajo techo, para su conservación. Y es una pérdida inevitable de calidad durante el secado y el almacenamiento. Existen otros métodos de conservación de forraje, como el ensilaje y el enolaje, que se van a ver después. Tener en cuenta, o pasando también al punto crítico del control de los procesos de enificación, es saber que son fases que se pueden aplicar medidas de control para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o reducirlos a un nivel aceptable. El sistema de análisis de peligro y puntos críticos del control de esto es un método científico y sistemático que permite identificar y controlar los peligros específicos para la inocuidad de los alimentos en toda la cadena alimentaria. En el caso de la enificación, consiste en la conservación del forraje mediante el secado natural al sol, como había mencionado, y algunos de los posibles peligros para la inocuidad de los alimentos son la contaminación microbiológica, la presencia de micotoxinas, la formación de nitratos y la pérdida de nutrientes y la combustión espontánea de este. Algunos ejemplos que puedo dar de los procesos de enificación, como ya había mencionado, es la selección y el corte del forraje, que debe ser un forraje sano, libre de plagas y enfermedades, y cortarlo en el momento óptimo de madurez. Cuando el contenido de humedad es sea bajo, como había dicho, el 20%, y su valor nutritivo sea alto. Otro es el volteo y el rastrillado del forraje, que se debe realizar un volteo frecuente, si se va a hacer, y uniforme del forraje para favorecer el secado, evitar la fermentación y el desarrollo de microorganismos. El rastrillado debe hacerse
de manera cuidadosa para no dañar el forraje para así no incorporar tierra o piedras a este forraje. El empacado o el almacenamiento del heno se debe empacar primero el heno cuando se tenga un contenido de humedad inferior al 20%, como ya había dicho, para evitar la proliferación de hongos y la formación de calor. Y el almacenamiento debe hacerse en un lugar seco, ventilado y protegido de la lluvia, el sol y los roedores. Las características organolépticas de la calidad de la nidificación son aquellas que indican que el heno ha sido elaborado correctamente y conserva sus propiedades nutritivas y sensoriales. Sus características son el color. El heno debe tener un color verde claro, que refleje un buen contenido de clorofila y de vitamina. Un color amarillento o blanquecino indica una exposición excesiva al sol o una cosecha tardía o contaminación por hongo. El olor. El heno debe tener un olor agradable. Debe recordar al pasto recién cortado. Un olor rancio o mohoso indica una fermentación indeseada, una humedad elevada o una presencia de microorganismos patógenos. El sabor. El heno debe tener un sabor dulce y suave, que sea apetecible para los animales. Un sabor amargo o ácido indica una pérdida de los azúcares solubles, una oxidación de los lípidos o una alteración bacteriana por hongo. La textura. El heno debe tener una textura suave y flexible, que facilite la masticación y la digestión. Una textura dura y quebradiza indica un corte demasiado avanzado, un secado insuficiente o una compactación excesiva. Estas características organolépticas se pueden evaluar mediante el empleo de los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto. Pero también se pueden completar con análisis físicos, químicos o microbiológicos que determinen el contenido de humedad, proteínas, fibra, pH, microflora, etc. Tamaño de picado. El tamaño de picado está en directa relación con el contenido de la materia seca, con forrajes maduros con altos contenidos de materia seca, como el premachito, es ventajoso un picado más fino para acelerar la fermentación y favorecer la compactación del suelo, o sea, del pasto. En casos extremos de material muy tierno, el tamaño de picado debe ser más largo, ya que es fácil de compactar, y al picarlo más fino se pierde una gran cantidad de fluentes. La regulación de la máquina, como el contenido de humedad de la planta, influirá sobre el tamaño final del material picado. Tiempo de llenado. Evitar que sea prolongada, ya que la presencia de aire provoca fermentaciones secundarias y aumento de temperatura por la acción de hongos y microorganismos no deseables. En lo posible, tapar el silo a los 2 o 3 días de iniciación. En caso de no terminar la faena durante el día, cubrir en las noches el silo con plástico. La forma de llenado dice relación con la aireación. En caso de ser un silo muy grande, este debe ser llenado por etapas, no en toda su superficie. De esta manera se evita la entrada permanente de aire al hacerlo en toda la superficie. Compactación. Este es un aspecto ligado al contenido de materia seca y tamaño de picado. Mientras más fino es el picado, más fácil es eliminar el aire, favoreciendo buena fermentación en ausencia de oxígeno. Dicho trabajo se puede realizar con el tractor o caballos en forma permanente mientras se llene el silo. Sellado
del silo. Terminado el llenado de silo, este se cubre con polietileno al menos 100 micrones. Evitar la entrada de agua de lluvia por los costados, también la entrada de métodos y otros convenientes, agregar tierra o poner neumáticos sobre el plato para que no entre aire, junto con proteger el polietileno del viento. De esta manera se evitarán pérdidas en calidad de ensilaje por posibles lavado y contaminación que se traduce en pudriciones y proliferaciones de hongo y toxinas. Protección del silo. Se recomienda cerca y proteger el entorno del silo, evitar el ingreso de animales que pueden romper el plástico y provocar la entrada de aire y agua afectando la calidad y en caso externo producir intoxicaciones de los animales por el desarrollo. El ensilaje consiste en conservar los forrajes por medio de fermentación, que los mantiene en estado semejante al fresco. Se puede utilizar para maíz o pasto de corte, para utilizarlo como suplemento alimenticio para ganado en periodos de sequía o falta de pasto. Sus ventajas: conservan una mayor proporción de nutrientes. Puntos críticos del ensilaje. Para ello hay que tener en cuenta que el proceso da inicio cuando se corta la planta y finaliza cuando el animal consume el forraje. En este tiempo se distinguen las etapas que ocurren entre el corte de la pradera y su almacenamiento en el silo. De acuerdo a ello, las pérdidas se clasifican como pérdidas de campo, pérdidas de almacenamiento y pérdidas de descarga. Las pérdidas de campo las podemos definir como cuando el forraje se marchita antes de afilarlo, por ende las pérdidas de campo son mucho mayores que cuando se corta directamente el forraje verde. Se estima o se reporta que las pérdidas llegan entre el 1 al 5% de materia seca. Las pérdidas de almacenamiento, a su diferencia, es cuando el afluente de un ensilaje está constituido por su fase líquida, contenida al interior de las células vegetales, lo cual es liberada por el efecto de un daño mecánico, provocando al tejido y a la presión ejercida sobre él durante el proceso de la elaboración del ensilaje. Por ende, la concentración de materia seca en el efluente es afectada inversamente por la tasa de producción, de manera que los forrajes muy ricos en agua generan rápidamente una gran cantidad de afluente, pero con una baja concentración de materia seca. Y en cambio, las pérdidas de descarga se refieren al crecimiento de microorganismos aeróbicos que oxidan carbohidratos preferentemente en la superficie de los silos. Se trata de bacterias aeróbicas como hongos y levaduras que se desarrollan por la presencia de oxígeno, debido al intercambio gaseoso que se produce en las áreas más superficiales de los hilos, que no se encuentran adecuadamente compactados y sellados. Características organolépticas que nos ayudan a determinar la calidad del ensilaje. Para ello tenemos que contar con el color, textura y composición botánica de la materia. Para tener considerar en sí un ensilaje de excelente calidad, su color debe ser verde oliva o más bien café claro. Su olor debe ser agradable, que no llegue a vinagre. Y su textura tiene que tener todos sus contornos definidos, se deben apreciar las vellosidades, puede ser en base al forraje original, las hojas permanecen aún así unidas al tallo. Y la humedad no debe humedecer las manos al contacto. También encontramos los ensilajes que son de buena calidad. En ellos su color va a ser más bien un verde amarillento. Su olor igualmente va a ser agradable, pero con un ligero olor a vinagre. Su textura sigue conservando sus contornos, se aprecian sus vellosidades, aún así la hoja está unida al tallo. Y la humedad tampoco te humedece las manos, al momento de que sea comprimido con el puño. Luego encontramos los que son de calidad regular, en donde su color es verde oscuro, su olor es ácido, es más bien fuerte, y las texturas de la hoja se van separando del tallo de una manera muy fácil.
y la humedad, al ser comprimido con el puño, empiezan a gotear. Luego encontramos los que son de mala calidad. En ellos el color llega a ser casi negro, su olor ya es desagradable, cosa de que el animal o la persona ya siente rechazo a este ensilaje. La textura no se aprecia diferencia entre hoja y tallo, por ende son todos como una masa jabonosa al tacto. Y la humedad es un líquido efluente, se compacta con mucha facilidad y llega a tomar una forma deseada al momento de manipularla. ¿Cuáles son los mejores indicadores para saber que tenemos una buena fermentación o en sí unos buenos ensilados? Son dependiendo de la materia seca, el pH, la presencia de ácido graso, el contenido de nitrógeno almacenado. Hola, ya hablaré sobre los tipos de conservación de ensilaje más utilizados en la sexta región. El ensilaje es una técnica utilizada para la conservación del forraje. Hay varios tipos y entre los más importantes están el ensilaje de maíz, que es una de las principales fuentes de forraje para la alimentación animal, el ensilaje de pasto, que es una fuente de alimento importante para el ganado en la sexta región y se ensila para conservarlo. El ensilaje de alfalfa, que es una leguminosa que se cultiva harto en la sexta región y se ensila también para conservarla. Se cosecha en un estado vegetativo y se almacena en forma de silo. El ensilaje de subproductos agrícolas como hojas, sarmientos de la vid, rastrojos de cultivo y otros materiales disponibles. El ensilaje en bolsas, que es una técnica que se utiliza para conservar forraje en pequeñas cantidades y es una opción más fácil en términos de la escala en producción. El ensilaje en silos horizontales o trincheras, que es para operaciones más grandes en las que se almacenan grandes cantidades de forraje. La mayoría de estos tipos de ensilaje se almacenan en formas de silo y su elección dependerá del tipo de cultivo, la escala de producción y los recursos disponibles para la explotación agrícola.